Miremos las declaraciones de renta de los ministros del gobierno Petro que por ley de 2019 tienen que hacerla pública. De los 18 ministros, 2 no la han publicado y 1 la tiene desactualizada. Aquí va el listado de menor a mayor patrimonio. ¿Adivinan cuál es el ministro con mayor patrimonio? Empezamos con la ministra de Cultura, Yanayka Damani, que tiene un patrimonio de 46 millones de pesos, 0 pesos en deudas, tuvo ingresos en 2023 por 51 millones y pagó un impuesto de renta por 802.000 pesos. La canciller Laura Sarabia, que tiene un patrimonio de 58 millones de pesos, deudas por 77 millones, ingresos en 2023 por 330 y pagó en impuestos 10 millones de pesos. Daniel Rojas, el ministro de Educación, tiene desactualizada su declaración de renta, solo está hasta 2022. Registra allí un patrimonio de 166 millones de pesos, deudas por casi 26 millones. Sus ingresos en 2023 fueron por 219 millones de pesos y pagó en impuesto 26 millones. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, registra un patrimonio de 299 millones de pesos, deudas por 49 millones, ingresos en 2023 por 478 millones y el pago de su impuesto fue de 94 millones. Lena Estrada, la ministra de Ambiente, registra en su declaración de renta un patrimonio por 355 millones de pesos, deudas por solo 8.2 millones, dice que tuvo ingresos por 0 pesos en el 2023 y pagó en impuesto de renta también 0 pesos. La ministra de Vivienda, Elga Rivas, con un patrimonio de 771 millones de pesos, deudas por 5.8 millones, ingresos en 2023 de 554 millones de pesos y pagó de impuesto de renta 118 millones de pesos. Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, registra un patrimonio de 807 millones de pesos, deudas por 45.6 millones, ingresos en 2023 por 297 millones y pagó de impuesto de renta 26.5 millones de pesos. Vamos con el octavo ministro en esta lista, Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, quien tiene un patrimonio de 814 millones, deudas por 228 millones de pesos, ingresos en 2023 de 321 millones y pagó de impuesto 0 pesos en renta, tenía un saldo a favor. Patricia Duque, la ministra del Deporte, tiene un patrimonio de 893 millones de pesos, deudas por 99 millones, los ingresos en 2023 fueron de 262 millones y pagó de impuesto de renta 41 millones de pesos. El décimo ministro en esta lista es Julián Molina, ministro de las TIC. Tiene un patrimonio de 988 millones de pesos, deudas por 151 millones, ingresos en 2023 de 275 millones y pagó de impuesto de renta 37 millones de pesos. Marta Carvajalino, la ministra de Agricultura, registra un patrimonio de 1.019 millones de pesos, deudas por 413 millones, los ingresos en 2023 fueron de 441 millones y pagó de impuesto de renta 16.9 millones de pesos. Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo, registra un patrimonio en su declaración de renta de 1.182 millones, deudas por 1.043 millones, ingresos en 2023 de 179 millones y pagó de impuesto de renta 16.4 millones de pesos. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, registra un patrimonio de 1.190 millones de pesos, deudas por 32 millones de pesos, sus ingresos en 2023 fueron de 97 millones y pagó de impuesto de renta 10 millones de pesos. Edwin Palma, el ministro de Minas y Energía, registra un patrimonio de 1.526 millones de pesos en su declaración de renta, deudas por 821 millones, sus ingresos dice que fueron de 362 millones en 2023 y pagó de impuesto de renta 8.2 millones de pesos. Ahora vamos con Germán Ávila, el ministro de Hacienda, que registra un patrimonio en su declaración de renta de 2.821 millones de pesos, deudas por 392 millones, ingresos en 2023 de 131 millones de pesos y pagó de impuesto de renta 16 millones. Y en el primer lugar de patrimonio entre los ministros está Armando Benedetti, el ministro del Interior, con 3.049 millones de pesos, deudas por 1.047 millones, ingresos en el 2023 de 583 millones y pagó de impuesto de renta 80 millones de pesos. De Carlos Rosero, el ministro de Igualdad, y de Yesenia Olaya, la ministra de Ciencia, no hay declaraciones de renta publicadas, únicamente está su registro de conflicto de intereses. Y dos ñapas, la declaración de renta de Gustavo Bolívar, que aunque no es ministro, sí registra el patrimonio más alto con casi 10.000 millones de pesos por su trabajo cuando estaba en televisión, deudas por 1.500 millones de pesos y pagó 230 millones en impuesto de renta. Y la del presidente Gustavo Petro, que registra un patrimonio de 1.500 millones de pesos, deudas por un total de 280 millones y pagó de impuesto de renta 72 millones de pesos.